¿Cómo evitamos esa situación? Un Congreso digno es uno de mis objetivos. Un Congreso digno es uno de mis grandes objetivos. Y la manera de lograrlo es con mucho diálogo, con mucha comunicación, con mucho respeto a la ley orgánica del organismo legislativo y con darle su lugar a la oposición. Creo que la oposición tiene derecho a presentar su propuesta, tiene derecho a tener voz y tiene derecho a tener voto. Y la propuesta de la oposición debe tomarse en cuenta, pero siempre dentro del marco de la ley orgánica del organismo legislativo. Si yo soy absolutamente respetuoso de esa ley, no va a haber absolutamente ninguna razón por la cual nadie tenga que hacer exabruptos, sino que nos vamos a tener que regir todos a lo que dice la ley, y esa es mi intención. Basarme estrictamente en lo que dice la ley es mi obligación, más bien. ¿Y usted realmente cree que es posible llegar a este como acuerdo, llegar también a convencer al resto de diputados que están ahí adentro? Porque ciertamente pues ha de haber algunos que sí tienen toda la intención, al igual que usted, pero otros que sí pues vemos que sus acciones van más allá de cualquier una intención buena para el pueblo de Guatemala. Pues ya lo demostramos la semana pasada. Logré por medio del diálogo y la conciliación que se cambiaran de lugar. O sea, ya pasamos por un primer proceso de diálogo y de conciliación y llegamos a un final feliz. Y créanme que no fue fácil y nunca va a ser fácil. Siempre van a ser procesos complicados, siempre va a haber resistencias, pero creo que lo que hicimos la semana pasada demuestra que sí se puede. Demuestra que sí se puede cambiar el Congreso, que sí podemos cambiar la actitud de los diputados y que lo que tenemos que tener es apertura, diálogo y paciencia. Perfecto. ¿Cree también que el Partido Patriota ha estado un poco, o el año pasado se caracterizó también por estar cerrado a la oposición, como ustedes dicen, quizá no darle ese lugar? ¿Cómo va a hacer para influir quizá en el resto de los miembros de su partido para lograr esto que usted está hablando? Mire, es cabalmente lo que le digo. Si yo abro la oportunidad de que la oposición sea propositiva, creo que el partido lo va a respaldar. Creo que lo que había el año pasado tal vez era una especie de ambiente de confrontación, pero es un ambiente de confrontación que yo me tengo que encargar, porque es mi responsabilidad, de que ya no exista. Y la manera de hacerlo es generando el diálogo entre todo el mundo y creando los espacios para que todo el mundo tenga su oportunidad de expresar su opinión, su oportunidad de expresar su voto y de presentar sus propuestas. Creo que cuando la voz de la oposición se oye, aunque su propuesta no tenga los votos suficientes, si es que ese fue el caso, pues ya cumplieron con su cometido y fueron oídos, y eso es importante. Perfecto, hablemos de las responsabilidades que se tienen que delegar a la Junta Directiva. Usted mismo, no sé, ¿ya se delegaron estas responsabilidades al resto de los miembros de la Junta? Mire, es un tema que le ha llamado mucho la atención a los medios, pero quiero aclarar, no hay ninguna obligación de delegar ninguna responsabilidad a la Junta Directiva. Ninguna obligación legal de hacerlo nunca ha existido. Algunos de la oposición dicen que usted quiere permanecer con todo el poder, digamos, del legislativo. ¿Qué fundamento hay en eso que dicen? No, es totalmente infundado, porque sí voy a delegarle algunas funciones a los miembros de Junta Directiva, porque si no me voy a volver loco yo, pues es demasiado el trabajo. Pero que haya una obligación legal no existe, y además son delegaciones de cuestiones puramente administrativas, no son cuestiones políticas las que se delegan ahí, son cuestiones de compartir de cierta manera las obligaciones administrativas que conlleva un organismo con mil y pico de trabajadores. Entonces hay unas funciones que se pueden delegar que yo quiero delegar y lo voy a hacer. Lo que pasa es que apenas llevo una semana, entonces no he tenido todavía el tiempo de sentarme a ver eso, porque el tema de resolver los problemas que recibí, pues me ha tomado hasta los fines de semana. Problema de los puestos de los curules. Bueno, hablemos un poquito, retomemos el tema de las prioridades. Nos decía que los temas de transparencia van a ser una de sus prioridades. ¿Qué otras prioridades va a tener para este año? ¿Cómo fija usted, cómo va a establecer el trabajo dentro del Congreso? Pues mire, definitivamente el tema de transparencia es un tema importantísimo. El tema de un Congreso digno, como le decía, también es un tema fundamental. También creo que tenemos que tener una agenda de desarrollo social. Creo que el desarrollo social es una necesidad urgente de este país. Y por supuesto una agenda de desarrollo económico. No puede haber desarrollo social sostenible si no es acompañado por un desarrollo económico. Eso creo que debemos de tenerlo bien claro. Entonces,
tienen que ir de la mano. El desarrollo social y el desarrollo económico tienen que ir de la mano. Y en temas de desarrollo económico, pues ya recibimos muy contentos la iniciativa del presidente Otto Pérez Molina y del ministro de Economía, Sergio de la Torre, que es el paquete de leyes de empleo. Creo que eso para mí fue un gusto muy grande recibir esa iniciativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Guatemala necesita. Guatemala necesita empleos, y no necesita empleos comunes y corrientes, necesitamos empleos formales. Este es un país que vive en la informalidad. Casi el 80% de los empleos que se generan en Guatemala son informales. Y los empleos informales tienen serias deficiencias porque no pagan lo que tienen que pagar y no gozan de las prestaciones que tienen que tener. Entonces es una especie de subempleo el que tenemos en Guatemala generalizado. Y eso no es lo que yo quiero para Guatemala, eso es lo que no queremos ninguno de los guatemaltecos. Queremos empleos dignos, queremos empleos buenos y formales. Y el paquete de leyes que ellos presentaron, pues es un paquete que va en ese sentido y que fomenta la inversión nacional y extranjera para generar empleos, especialmente en el área rural. Otra de las prioridades, entonces, esperamos que las interpelaciones en camino pues se puedan resolver, quizá usted use su influencia para que algunas se dejen al lado y pues no quede estancado la discusión de estas otras leyes que son tan importantes para nuestro país. Hay gente que dice que hay necesidad de depurar el Congreso, cual sea la vía. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hay una necesidad de depurar quienes están dentro de nuestro Congreso? Mire, es un término muy complicado y muy difícil de decidir, porque una depuración implica una especie de juicio y yo realmente no soy quien para estar juzgando a la demás gente. Creo que la depuración debe hacerse por la vía de los mecanismos legales que existen en Guatemala, y para eso tenemos jueces y juzgados. Si hay algún diputado que esté cometiendo algún delito, pues lo que debe hacerse es denunciarse y ya los juzgados llevarán su curso y se encargarán de depurar a quien esté cometiendo algún delito. Pero simple y sencillamente hablar de un término generalizado, así como que señalar con el dedo a alguien por rumores o por yo no sé qué, no lo veo de esa manera. Yo creo que si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo apegado a la ley, y la ley dice que eso debe ser vía los tribunales de justicia. Perfecto, se hablaba no solo de los delitos, sino que realmente pues depurar el Congreso en el sentido de tener a gente ahí que realmente quiera trabajar para el país, es lo que alguna gente se dice, ¿no? Por eso digo, vía cualquier mecanismo, y sé que es algo complicado y sé que es algo que no se llega a tener de la noche a la mañana, o que inclusive se llega a lograr. Eso que usted dice es lo que todos queremos, pero eso se logra con el voto. Esa es cabalmente la función del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala hoy en día creo que ya está alcanzando la madurez política necesaria para darse cuenta de que en las manos del pueblo de Guatemala está la clase de Congreso que queremos tener. Si el pueblo de Guatemala verdaderamente quiere hacer cambios en el Congreso, lo tiene que expresar con su voto dentro de 3 años. Y para eso, el pueblo de Guatemala tiene que ver el comportamiento de los diputados hoy en día en el Congreso y premiar con su voto a los que hacen bien las cosas y castigar con su voto a los que no. Esa es cabalmente la función del pueblo de Guatemala. Hay que educar a la ciudadanía. Presidente, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, haber explicado un poquito de lo que ha ocurrido esta primera semana de regreso a funciones dentro del Congreso y lo que está por hacer usted durante este año y cuáles son sus expectativas. Esperamos pues lograr apretar un poquito ahí las riendas para mantenerlos en orden y que realmente se pueda avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, y vamos nosotros a cerrar este tema con la pregunta del día. Queremos conocer qué es lo que usted cree que diputados deben cambiar, qué mecanismos deben tomar para mejorar la labor del Congreso. ¿Qué aspectos deben trabajar los diputados para mejorar pues esta labor dentro de nuestro Congreso? Déjenos saber, opine a través de Facebook y Twitter. Más adelante compartimos sus opiniones.